Buenas noches, gracias de nuevo por estar aquí. Han detenido a Emilio Lozoya, el exdirector de Petróleos Mexicanos en España. Y bueno, pues es un asunto muy importante por lo que significa el personaje y la trama de investigación que está en curso. De esto hablaremos esta noche y le aprecio mucho al abogado Paulo Díez Gargari, que está aquí para analizar el alcance, el significado de esta detención con propósitos de extradición que se hizo en Málaga, España. Gracias, abogado, por estar aquí esta noche. Gracias por la invitación, Bienvenido. Carmen. Y bueno, Gracias. está Krupskaya Liz, que nos presenta esta pieza que nos da contexto de lo que hablaremos en este programa. Comisión de Energía. Emilio Lozoya fue director de Pemex del año 2012 al 2016. Antes fue coordinador de vinculación internacional del entonces candidato a la presidencia Enrique Peña Nieto, quien gobernó el país del 1 de diciembre de 2012 al 30 de noviembre del 2018. En su contra, la Fiscalía de México había girado 2 órdenes de detención. La primera, en mayo de 2019, cuando un juez ordenó su arresto luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda congelara las cuentas bancarias del exfuncionario tras identificar en el sistema financiero nacional e internacional presuntas operaciones cuya procedencia, según aseguraron, no proceden de actividades lícitas, por lo que se presume se derivan de actos de corrupción. La segunda en julio de 2019, cuando un juez lo acusó de haber aceptado $10 millones a cambio de otorgar contratos de obra pública a la empresa brasileña Odebrecht. 2 años antes, cuando salieron a la luz estos señalamientos, a partir de una investigación periodística, Lozoya negó que alguien lo hubiera sobornado. Tras su detención este miércoles en Málaga, España, diversos funcionarios del gobierno mexicano han manifestado su beneplácito, al tiempo que han reconocido el trabajo del fiscal general Alejandro Gertz Manero. La Unidad de Inteligencia Financiera presentó 4 denuncias en contra del señor Lozoya por los casos de Odebrecht, generados, algún tema de defraudación fiscal, y estos casos han sido procesados por la Fiscalía, quien obtuvo las órdenes de aprehensión. Creo que hay que reconocer mucho el trabajo del doctor Gertz Manero y creo que es importante que se haya dado este paso para poder llevar a los responsables de casos de corrupción. Asimismo, afirmó que existen otros 2 casos pendientes de la decisión que adopte el Poder Judicial de la Federación y uno más que está en proceso de investigación por parte de la Secretaría de Hacienda de México. Su nombre y el medio al que representan. El abogado de Lozoya, Javier Coello, dijo en comunicación telefónica con Foro TV, afiliada de CNN en español, que la detención fue sorpresiva. Indicó además que tendría que viajar a España para ver cuál es la decisión de su cliente, si quiere que se siga el juicio de extradición o si quiere entregarse. En todo caso, señaló que llevan tiempo preparando su defensa y que se encuentran listos. Krupskaya Liz, CNN, Ciudad de México. Gracias, Krupskaya Liz, con esta información que nos das. Y bueno, pues CNN logró confirmar que la Audiencia Nacional de España ya fue notificada de la detención de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex. De acuerdo con la fuente del Alto Tribunal en España, Lozoya pasará a disposición judicial este jueves a las 10 de la mañana, hora local, 4 a.m. hora de Miami, ante el juez de la Guardia de Madrid, Israel Moreno. Será llevado directamente desde Málaga y bueno, pues es parte de lo que se ha sabido ya en las últimas horas con este tema. Paulo Díez Gargari, estamos frente a esta detención que desde muchos puntos de vista es una detención muy importante por el conjunto de cosas que podrían ocurrir en México si es que, como lo comentábamos antes de aquí, conectan investigaciones diversas relacionadas con poder político y actos de corrupción en México. Efectivamente, Carmen, me parece que la detención de Emilio Lozoya es un hecho, un acontecimiento importantísimo. Sin duda, Emilio Lozoya es un personaje que no está ausente en ninguna de las grandes tramas corruptas del peñanietismo, pero no debemos perder de vista que no se trata de individuos. No podemos perder el foco de que lo importante aquí está en acabar con las redes de corrupción, en identificar esas redes de corrupción y en desmantelarlas. Redes de corrupción que van no solo desde lo más alto del poder político, en este caso desde Enrique Peña Nieto, pasando por Videgaray, por Emilio Lozoya, también del poder económico, y ahí está el caso paradigmático de Aleática, que antes se llamaba OHL,
y que nunca faltan en todos estos componentes. Cuando uno se da cuenta, Carmen, son siempre los mismos personajes que aparecen en todos los grandes casos de corrupción en nuestro país. Y esto es increíble, me parece, porque cuando uno empieza a armar el rompecabezas y ver hacia atrás, se da cuenta, Carmen, con mucha claridad, que Peña Nieto tenía un plan premeditado, diseñado de antemano para saquear el país en beneficio suyo personal y de los integrantes de lo que yo le llamo su pandilla, donde estaban, te reitero, Emilio Lozoya, estaba Luis Videgaray, estaba Ruiz Esparza, estaban muchos otros. Eso es lo que tenemos. Te doy un ejemplo muy claro. Hoy que yo te decía en la mañana, Carmen, Emilio Lozoya no solo es Pemex, sí es Pemex, pero es muchas otras cosas más. Emilio Lozoya también es Aleática, también es Fertinal, también es Tochos Holding, también es Odebrecht, también es muchas otras cosas. Y ahí es donde tenemos que empezar a trabajar, donde el país necesita poner a sus mejores hombres y mujeres a crear una base de datos de inteligencia criminal que nos permitan avanzar en esto que hoy el fiscal general de la República, en tu programa de la mañana, reconocía como una realidad pues innegable, que estos no son hechos aislados y que este quizás es el inicio de un maxiproceso que nos lleve efectivamente a ponerle un alto a la impunidad que hay en este país. Tuvimos oportunidad, efectivamente, Paulo, de conversar en Aristegui Noticias largamente esta mañana con el fiscal general de la República con motivo de la detención de Emilio Lozoya en España. Hemos recuperado este fragmento para CNN, compartimos de Aristegui Noticias con CNN este momento donde el doctor Gertz Manero habla precisamente de lo que dices. Hay condiciones para demostrar que son conductas del poder, que es un sistema permanente de colusión y de encubrimiento que ha dado lugar a esta corrupción que verdaderamente es ya intolerable. Mire, si estuviéramos en las administraciones anteriores, se hablaría de casos aislados. En este caso específico y en este momento, y ante una institución autónoma del Estado, pues yo coincido exactamente con usted y estoy en contra de esa visión de que son casos aislados que no tienen nada que ver uno con otro. Afirmar que son casos aislados y que esto se da en un contexto que no tenga un hilo conductor es una forma de engañar y es una forma de encubrir la verdad. Exactamente, doctor, ese es el tema. Bueno, exactamente, doctor, es lo que le decía yo al doctor Gertz Manero, porque veníamos precisamente a analizar, como lo estás planteando, Paulo, este momento en donde la gran pregunta es si efectivamente, como coincidió el propio fiscal, estamos en la posibilidad de que México, como otros países del mundo lo han realizado, conecte una investigación criminal de alcances muy altos, que podríamos determinar como maxi proceso. ¿Qué fichas habría en ese juego? Te lo pregunto, Paulo. Yo creo que es importantísima esa declaración del fiscal, Carmen, y hay muchas fichas. Mira, por ejemplo, déjame ponerte el caso de los Ramones. Si yo te digo el gasoducto de los Ramones, ¿qué tiene que ver con OHL? ¿Qué tiene que ver con todo esto? Pues claramente tiene mucho que ver porque están todos vinculados. Me voy al primer trimestre del 2012. Peña Nieto todavía no era presidente, era candidato. Emilio Lozoya era entonces consejero de Aleática, que entonces se llamaba OHL. También era integrante de la campaña de Peña Nieto, pero en ese entonces se lo llevó de paseo al Foro Económico de Davos, en Suiza, en enero del 2012. Y hay un par de fotos muy interesantes que yo subí esta tarde a mi cuenta de Twitter. Una en la que está Lozoya con Peña Nieto y con el presidente del Banco Nacional de Desarrollo de Brasil, el principal acreedor financista de Odebrecht. En ese 2012, ¿de qué platicaban, Carmen? De los Ramones, y ahora te lo voy a aclarar. Y en la otra foto está Javier López Madrid, el yerno de Villarmir, con su hijo y con Peña Nieto ahí. Es decir, fueron desde ese momento... Procesados en España. Claro, a amarrar un proyecto, Carmen, los Ramones, que iba a ser otorgado con posterioridad a Odebrecht en la parte de construcción, que fue quien se llevó ese contrato, y a Enova en la parte del control del proyecto. Y Enova, cuyo presidente del Consejo de Administración era y es
Carlos Ruiz Sacristán, también compañero en el Consejo de Administración de Aleática con Emilio Lozoya, con José Andrés de Oteiza y con todos ellos. Esto es muy importante porque además, de una manera que no se explica, de manera directa, porque allí no hubo licitación de ninguna especie, se lo otorgaron a Odebrecht esa parte, se lo otorgaron a Yenova la otra, y el supervisor de la construcción era Aleática, imagínate nada más, Aleática supervisando a Odebrecht. Y del otro lado, a la empresa. En ese momento. Exactamente, a la empresa de su compadre, de Carlos Ruiz Sacristán. Todo esto estaba armado ahí. Nosotros detectamos, Carmen, desde hace mucho tiempo, unos gastos de lobbying en Estados Unidos, ante la Cámara de Representantes y ante la Cámara de Senadores, de concesionaria mexiquense, la titular de la concesión del circuito exterior mexiquense. Lo hicimos público, le dije al gobernador en aquel entonces, Erubiel Ávila, y luego se lo he reiterado a Del Mazo y a todo el mundo, diciéndole, señores, esto no puede ser. ¿Qué hace una sociedad de propósito específico contratando gastos, contratando un despacho en Estados Unidos para que haga lobbying ante el Senado y la Cámara de Representantes de Estados Unidos en relación, dice aquí, con el comercio y el clima y las relaciones de negocio? Dice uno, bueno, no puede ser. Esta es una sociedad de propósito específico que tiene una carretera en el Estado de México. Desde el principio sabíamos que esto tenía que ver con la reforma energética, pero no habíamos podido ligar esto. El despacho al que contratan, Carmen, se llama DLA Piper, uno de cuyos socios era Jeffrey Davidow, ex embajador de Estados Unidos en México, consejero de Yenova. Hasta diciembre o noviembre del 2019, Jeffrey Davidow era consejero de Yenova. Además, en ese momento, Davidow era uno de los cabilderos más importantes ante el Congreso de los Estados Unidos en relación con esto que se llamaba el Transboundary Agreement, un acuerdo transfronterizo justamente que iba a permitir importar gas a través de un gasoducto de Texas a México, Ramones. Y esos son los pagos. Claro, alguien tiene que ponerse a trabajar, alguien tiene que unir todos estos cabos y decir, esta es una pista que tenemos que seguir, no la podemos abandonar simplemente porque sí, porque esto nos va a ir conectando con muchas otras cosas, ¿no? Esto es algo irregular que no tiene ninguna justificación y que nuestras autoridades tendrían que empezar a investigar. Yo creo que hay muchos elementos, Carmen. ¿Ves Fertinal, por ejemplo? Otra cosa pavorosa, una operación que le generó un doble quebranto al país. Últimamente ha salido el segundo quebranto, el de la compra de Pemex, que llevó a cabo Lozoya. Pero se ha hablado poco del primer quebranto, cuando el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, no, te iba a decir yo que malbarató esos bienes. No, los regaló. Transmitió el 50% casi de las acciones de Fertinal, más créditos contra Fertinal como por 270 millones de pesos, más algunos otros activos, todo por 89 millones de pesos en el 2006. Y después lo recompra en más de 600 millones de dólares. Ojo, aquí esto es muy importante. ¿Quién era el secretario adjunto, el secretario ejecutivo del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario en el 2006? Mario Beauregard. Mario Beauregard, que después fue director de finanzas de OHL, ahora Aleática, y después director de finanzas de Pemex. Este señor era el director de finanzas de Pemex hasta 2 meses antes de que Pemex volviera a recomprar aquello en 600 millones de dólares. Alguien tendría que empezar a darnos algún tipo de explicación con esto, Carmen. Por lo pronto sabemos, porque ya se ha declarado al respecto muy ampliamente, que Fertinal, el caso Fertinal y el caso agronitrogenados están bajo investigación formal ya en México. Y bueno, forma parte precisamente de estas historias, que el gran tema ahora es si va a darse este desarrollo integral, digamos así, en términos judiciales, para ver finalmente cómo se procesa ese conjunto de situaciones donde personajes coinciden en unas historias y en las otras. Así que bueno, veremos esta parte de la historia. Por lo pronto, Paulo, abogado, déjame hacer una pausa y regresamos. Tuvimos también una conversación en la mañana con el abogado de Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex, el abogado Javier Cuello Trejo. Recuperamos un fragmento para esta noche. Yo no tenía ningún conocimiento, ya el señor fiscal general de la República lo confirmó, ya hicimos contacto, ya sabemos ante qué juez está, y bueno, pues vamos a ver un abogado español y tendremos que ir a España para platicar con él y a ver cuál es la decisión, si hace su juicio de extradición en España o decide venirse a México, ¿no?
Eso es una cosa muy personal. ¿Qué le sugiere usted como abogado? Mire, tenemos evidencias muy contundentes, a mi juicio, pruebas que pueden desacreditar su presunta responsabilidad, y pues él tomará la decisión. Mi consejo sería pues que siga su juicio de extradición y que allá se acredite, ¿no? Porque acuérdese que aquí pues ya lo hicieron ícono de la corrupción. Estamos en este momento ya con los últimos minutos del programa. Bueno, en estos 3 minutos, ¿cómo imaginar lo que sigue con los elementos que están a la mesa hoy para México? Si tomamos la palabra del fiscal Gertz Manero, en donde, bueno, efectivamente no puede concebirse un proceso como el que se vive con casos aislados, claro, porque sería tanto como engañar a la gente, dijo. Entonces, ¿cómo imaginar un proceso de esta naturaleza en nuestro país, habida cuenta de otros procesos en otras partes del mundo? Pues mira, yo creo que debemos empezar, Carmen, por lo que se comentaba hoy en la mañana también en tu programa. El proceso de extradición tiene que ser ejecutado por parte de las autoridades mexicanas con un nivel de pulcritud que se acerque mucho a la perfección. Es decir, lo último que queremos los mexicanos es ver a este señor en unos meses o en un año o en 2 años tranquilamente paseando por aquí, por Paseo de la Reforma, por alguna falla formal en el proceso. Me parece que eso es lo primero que tenemos que hacer, y luego no perder de vista algo que es muy importante y que yo he dicho aquí, Carmen. Los proyectos de infraestructura en los que estaba vinculado Lozoya, Aleática y demás son mecanismos permanentes de financiamiento ilegal de campañas políticas de un partido en particular, que es el PRI. Me parece que es permanentes. Mecanismos permanentes de financiamiento ilegal de campañas políticas. Y en ese contexto, Lozoya y Aleática juegan y jugaron un papel fundamental. Todo pasó por ahí, Carmen. Lozoya, digamos, como un operador financiero internacional con conocimiento de las finanzas, de la dispersión de fondos y demás, muy cercano entonces a Videgaray, después se distanciaron, y Aleática, OHL, pues con estos grandes proyectos de infraestructura que siempre se ampliaban o les daban aumentos de cuota, justamente en los años electorales. Cada vez que hay elección en el Estado de México o a nivel federal, entonces se les ampliaban las concesiones, se les autorizaban incrementos de tarifa. Y me parece que esa es una primera línea que hay que seguir, porque eso nos va a llevar no solo a la corrupción del lado privado, sino también al otro tema que es quizá lo más dañino de la corrupción. La corrupción ya de por sí es grave, Carmen, pero cuando tú ligas corrupción con elecciones, entonces lo que estás haciendo es perpetuar los efectos de la corrupción. Perpetuar eso, porque entonces creas vínculos entre el corrupto con cada nueva administración, y él se asegura de esa manera que va a seguir obteniendo beneficios indebidos. Y esto es lo que Aleática con Villarmir hacía a la perfección, y que hoy pues fue lo que le vendió a los australianos, y estos señores se siguen beneficiando de eso, y nosotros lo que decimos es no, hay que ponerle un alto. Entonces yo creo que el primer tema donde habría que poner la atención es el financiamiento ilegal de campañas políticas, que en el caso de Lozoya, además, no solo fue en México, Carmen, también era el encargado de mandar dinero para que se financiara al Partido Popular en España. Y ahí está esta empresa suya que se llama Tochos Holdings, que las autoridades españolas tienen acreditadas, que mandó por lo menos 1.200.000 euros a una empresa de López Madrid, en la que él es consejero y probablemente también accionista, que se llama Infoglobal. Es decir, todo está vinculado. Esta empresa que recibía dinero de Odebrecht, que servía para financiar campañas, suponemos que en México, pues también probablemente iba para financiar los sobornos que se pagaban en España, y que no son elucubraciones o inventos míos, son producto de las investigaciones serias de las autoridades españolas judiciales, que van muy avanzadas en estos casos, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que habría que hacer, empezar a armar con mucha solidez los casos e irlo diversificando, ¿no? Utilizar otra vez a nuestros mejores hombres y mujeres, quizá la Fiscalía Anticorrupción, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República, que tiene una muy buena actitud, pero creo que le hace la doctora Mijangos. Hay una muy buena actitud ahí, me parece que están tratando de hacer las cosas de la mejor manera, pero hay que fortalecer sus capacidades institucionales porque requieren dinero y personal.